Yo quiero compartirles una escritura que dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y allí dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Esta escritura habla de tiempos de ignorancia, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, ¿por qué dirá? ¿Por qué dice la escritura que los tiempos de esta ignorancia? ¿Ignorancia de qué? El hombre ignora muchas cosas espirituales, y una de las cosas que ignora es que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, y que en vista de eso, que todos nosotros compadeceremos ante el juez de toda la tierra, debemos arrepentirnos. El llamamiento al arrepentimiento es algo como que la humanidad no tiene en cuenta. Anda por la vida adulterando, fornicando, mintiendo, estafando, consultando brujos, hechiceros, haciéndole mal a su prójimo, idolatrando, cometiendo actos pervertidos como la homosexualidad y el lesbianismo, violando niños y niñas, en fin. Como que la humanidad no tiene en cuenta que hay un Dios que juzga en los cielos y a quien tendremos que dar cuenta. La Biblia dice que los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes de que ellos vengan a juicio. Dice en el libro de Isaías, en el libro de Timoteo. Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo 5. Versículo 24. Que los pecados de algunos hombres se hacen manifiestos antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les revelará después. Dios le tiene la cuenta pendiente al que piensa que puede hacer lo que quiera y que no va a tener que dar cuenta a Dios. Tarde o temprano tiene que dar cuenta. Tarde o temprano el hombre compadecerá ante el juez de toda la tierra y será juzgado por sus hechos. Ahora la pregunta es, querido amigo y amiga que me escucha, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Ya has venido a la salvación que es en Cristo Jesús? ¿Ya te has reconciliado con Dios a través de Cristo, a través de su sangre, que es lo único que puede quitar tu pecado? ¿Ya te has arrepentido? ¿Has abandonado el pecado? ¿Te has convertido de las tinieblas a la luz? ¿De la potestad de Satanás a Dios? El arrepentirse es un mandamiento que viene del cielo.
que viene del mismo trono de Dios hacia la humanidad. Así como Dios proveyó un Salvador que se llama Cristo Jesús, de la misma manera también manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo que dice aquí en Hechos 17:30. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto quiere decir aquí también. No solamente en la China o en Estados Unidos o en Argentina o en Venezuela, acá también, en todo lugar. Es un mandamiento para todos, para el rico y el pobre. Es un mandamiento para el presidente o para el campesino. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia a través de Jesucristo, el que Dios ha establecido por juez de vivos y muertos. ¿Sabe que el Padre Eterno no es el que va a juzgar la humanidad? Él ha dado todo juicio al Hijo. Eso lo dijo el Señor, que el Padre dio todo el juicio al Hijo, que el Padre a nadie juzga. Y el que se sienta en el trono, en el gran trono blanco en Apocalipsis 20, para juzgar a los vivos y a los muertos, es el Señor Jesús. ¿Cómo lo quieres tú? ¿Como tu Salvador en aquel día o como tu juez? Tu vida está en sus manos. Por eso, mejor prepararse en este tiempo y arrepentirse y convertirse a Dios. El arrepentimiento es un abandono del pecado. El arrepentimiento es un volverse a Dios para caminar con Él. Eso es arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento es un cambio de mente respecto al pecado. Un abandono del pecado, decidirse cortar con el pecado. Decidirse no andar más en esa senda, sino volverse a la senda antigua, a la senda de Dios. Es volverse de las tinieblas para caminar con Cristo. ¿Tú sabías que Dios exige el arrepentimiento y la conversión para andar con su Hijo Jesús, para entrar en el reino de Dios? Por eso Pedro dijo en Hechos capítulo 3, versículo 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, se fue. Sí, sí. Peor. 1, 2, sí. El arrepentimiento y la conversión a Jesús es algo necesario para entrar al reino de Dios. Y es algo necesario para el perdón. Si tú no te arrepientes y te conviertes a Cristo, no puedes entrar al reino de Dios. No solamente es un mandamiento de Dios a la humanidad, el arrepentimiento. Es un mandamiento también de Cristo. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9:13. Lo primero que él predicó cuando comenzó su ministerio en la tierra
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Léelo allí, Mateo 4, capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor dijo que había más gozo en el cielo, que había gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es que no muchos quieren arrepentirse, más en esta época donde tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. Si Juan, el apóstol Juan, escribió hace cerca de 2000 años, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué será ahora? Cuando la humanidad ha ido de mal en peor. Porque el hombre, Pablo escribió que iría de mal en peor, engañando y siendo engañado. El hombre se engaña pensando que practicando el pecado y no arrepintiéndose, que con tal de echarse la cruz y ser religioso, con eso va a heredar el reino de Dios. Se está engañando a sí mismo. El camino cristiano es para valientes, para creyentes que deciden abandonar el pecado y caminar con Jesús en medio de un mundo que se hunde más y más en tinieblas. Lo primero que hace Jesucristo cuando viene a una vida es llamarlo al arrepentimiento, abandonar el pecado. Segunda Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos llama a nuevos caminos. Si Él ha de ser tu amo, tu jefe y comandante, Él te llama a caminar con Él en camino de santidad. Como dice el Señor en Isaías 35, y habrá un camino el cual será llamado camino de santidad, y los redimidos caminarán en Él. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero lo llama primero al arrepentimiento para que venga a Él, para que pueda ser transformado, para que pueda ser limpiado de sus pecados, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el que los confiesa y se aparta. Ese es el que alcanza misericordia. No el que los confiesa y sigue practicando el mismo pecado. Ese sigue con sus pecados encima. Por eso Isaías 55, capítulo 55, versículos 6 y 7, dijo el Señor: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Y Dios puede perdonar al impío, pero cuando se vuelve de su camino. El pecador tiene que volverse de su camino. Todos necesitamos un Salvador. Y Dios ha presentado a ese Salvador al mundo. Los ángeles dieron testimonio del Salvador cuando nació. Los apóstoles dieron testimonio del Salvador. Pedro dijo:
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y asimismo todos los apóstoles dieron testimonio de Jesús el Salvador. Pablo no cesaba de predicar a Cristo en las sinagogas. No cesaba de predicar a Cristo a los gentiles, a judíos y a gentiles. Porque Él es el que puede quitar nuestra culpa. Él es el que puede quitar nuestro pecado. El que puede quitar la sentencia de muerte de sobre nuestra cabeza. Porque el hombre, una vez peca, acarrea una sentencia de muerte, una condena sobre su cabeza. Y si muere sin reconciliarse con Dios, sufrirá la sentencia, la condena, será echado al lago de fuego. Pero Dios no quiere eso para ti, querido amigo y amiga que me escucha. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a poner su vida en rescate por muchos. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice que Él vino a poner su vida en rescate por todos. Eso te incluye a ti. Pero para que ese sacrificio de Cristo se aplique a tu vida, tú tienes que arrepentirte, convertirte para andar con Jesús, venir a Él teniendo fe en su sangre para el perdón de los pecados. La sangre de Jesucristo es lo único que puede limpiar tu culpa, limpiar tu pecado. 1 Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es irte a confesar ante un hombre, eso no te quita nada. Eso es un engaño de los hombres. Tú pecaste contra Dios, tú pecaste contra Jesucristo, a Él debes ir. A Él le debe pedir perdón. Debe pedir limpieza por su sangre. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero es confesárselos a Él, porque ahí está hablando de Jesús. Por eso dice, y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero la sangre se aplica al que obedece a la fe, al que se arrepiente y se convierte a Cristo. Por eso Pedro dijo en Hechos 2:38 y 39, así que arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy en día el arrepentimiento y la conversión lastimosamente no están de moda. Nunca ha estado de moda. Porque el hombre quiere caminar su propio camino. Porque el hombre quiere servir a los deseos de su carne y de sus pensamientos. Porque el hombre ama el pecado. El hombre es terrenal, con una naturaleza que heredó de Adán, y le gusta pecar, le gusta ser desobediente, pero necesita venir a Cristo. Él, cuando tú vengas arrepentido a Él, cuando tú te conviertas a Él, Él te librará de ese reinado del pecado en tu vida. Porque el pecado reina sobre el hombre. Por eso Pablo escribió en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
El pecado reina sobre el ser humano y la única manera de quitarle el reinado es viniendo a Cristo, porque Él es el libertador. Él dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Pablo luego escribiría a los romanos: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habla de los creyentes que eran esclavos al pecado, pero que luego fueron libertados del pecado para ya no servir más a las concupiscencias de la carne, sino para servir a Dios, para servir a la justicia, para presentar sus miembros para obedecer a Dios. Hoy es el día de salvación. La única manera de lavarse es viniendo a Cristo. Isaías 1:16, el Señor dijo: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Y luego más abajo dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hay dos cosas ciertas para el hombre: si se arrepiente y viene a Cristo y se convierte a Él para caminar con Él en obediencia, recibirá vida de parte de Dios. Dios le impartirá vida para que sea una nueva criatura en Cristo. Dios lo recibirá. Al pecador arrepentido Dios lo recibe. Al que viene a Jesús, Dios lo cambiará, lo transformará, le impartirá su espíritu, quebrará el yugo del pecado de sobre su vida. Pero tiene que venir a Cristo arrepentido. Si no viene a Cristo, si quiere caminar su propio camino, su propia senda, si quiere seguir sirviendo al pecado, su alma sufrirá la segunda muerte que dice la Biblia. Su alma será echada al lago de fuego. No le quedará más opción a Dios sino ejecutar su juicio sobre el pecador no arrepentido. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Hoy la humanidad tiene que convertirse del pecado a Dios, convertirse de los ídolos a Dios, como hizo la iglesia de los tesalonicenses. Deja ya de servir a las imágenes vanas que no pueden salvar, sino que están perdiendo tu alma. Deja ya de escuchar falsos maestros que te llevan a servir a los ídolos mudos, como dice 1 Corintios capítulo 12. Conviértete a Cristo para que Él te dé vida, perdón de pecados y vida eterna. Voy a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él murió por ti. Él murió para salvarte. Él murió para darte esperanza. Su sangre fue vertida por ti también en la cruz del Calvario. Puedes estar en el hoyo más profundo. Dios te puede sacar de ahí. El Señor vendrá a tu vida. Te dará una nueva esperanza, porque el que cree en Él tiene esperanza.
y la esperanza de la resurrección para vida eterna. La esperanza de vivir con Él en ese reino glorioso, donde no va a haber más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor. Pero todo eso está para el que viene a Jesús. Voy a hacer una oración de fe de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Él quiere quitar esa sentencia de muerte hoy de sobre tu cabeza. Esa condenación la quiere quitar. Él murió por ti. Él pagó tu deuda, pero tienes que recibirle a Él como Señor y Salvador. Bien, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro. Él te escucha. Dile estas palabras al Señor. Yo solo te voy a guiar en esa oración de fe y de entrega. Se la vas a estar diciendo al que murió por ti en la cruz del Calvario. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero vivir una nueva vida contigo de la mano en tus caminos. Por eso, Señor, hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón, para rescatarme del presente siglo malo y para impartirme una nueva vida. Recibo tu salvación hoy en el nombre de tu Hijo Jesús y por tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Hoy comienzas una nueva vida y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tienes una esperanza eterna. Lee la Biblia y sigue al Señor, y que Dios te bendiga.